Bien, ¿cómo sería la secuencia en el paciente neutropénico febril? Si vemos el evento aislado, el primer evento de fiebre, tenemos diferentes opciones. Eh, no siempre le diría, la mayoría de las veces no podemos identificar un foco. El paciente tiene fiebre y no tiene ningún foco evidente y no encontramos nada. Ese paciente obviamente igual se tiene que tratar. En los neutropénicos febriles siempre es una urgencia, una emergencia el inicio del tratamiento antibiótico y tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Eso implica que no podemos estar esperando, si no le podemos sacar sangre al paciente para hemocultivos, que se nos pasen las horas y que nos quede para después y que eso retrase el inicio del tratamiento antibiótico. A veces es mejor, si el paciente no lo vemos bien clínicamente, iniciar el tratamiento y después ver la manera de tomar los hemocultivos. Porque muchas veces pasa que se demora el inicio del tratamiento porque no están listos los hemocultivos. Eso no puede pasar. En este contexto de este paciente, de una neutropenia de alto riesgo, febril, tiene que recibir su tratamiento como el séptico, dentro de la primera hora del diagnóstico. Eso por un lado. ¿Qué es lo que podemos, cuáles son, bueno, los focos, los distintos focos que podemos encontrar en los neutropénicos, si es que lo tienen, son, como les decía, un foco abdominal, la enterocolitis neutropénica. Piel y partes blandas, infecciones asociadas a catéter con más frecuencia, la región perianal, hay infecciones tipo abscesos perianales, respiratorios obviamente, neumonías asociadas a los cuidados de la salud, en aquellos que entran y salen de la internación, o si es una internación reciente, una neumonía de la comunidad. También pueden tener cuadros respiratorios virales, como cualquier otro, e incluye esto gripe, sincitial respiratoria, para influenza, y bueno, ahora obviamente a descartar siempre el COVID. Eso frente a un primer evento de fiebre. Primero pensar en bacterias frente al primer evento de fiebre. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene una neutropenia profunda y prolongada, ¿sí? Recibió su quimioterapia, logra estar, se genera la neutropenia y esa neutropenia dura en el tiempo y es de menos de 100 neutrófilos, pueden aparecer ya bacilos gram negativos multiresistentes o hongos. Los hongos en el neutropénico febril es como que se los clasifican en dos etapas. En una etapa temprana donde aparecen levaduras y en una etapa más tardía donde aparecen los hongos filamentosos. Entonces, en resumen, esta sería la secuencia, ¿no? Un primer evento de fiebre, en general bacteriano, la persistencia de la fiebre en el tiempo, con pacientes neutropénicos profundos y prolongados, o la persistencia o la recrudescencia de la fiebre, es decir, un paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento inicial y después hay una recrudescencia febril. Eso ya tengo que pensar en bacilos negativos multiresistentes o ya en hongos. En principio levaduras y después los hongos filamentosos. Entonces, los tratamientos van a ir de la mano de la etapa en la que uno esté parado, ¿verdad? En el primer evento vamos a usar antibióticos, siempre cubriendo bacilos gram negativos y siempre cubriendo pseudomonas. Evaluando en cada situación si hay indicación de agregar cobertura para cocos gram positivos. El paciente, como les decía, anduvo bien, vuelve la fiebre o nunca dejó de tener fiebre, cultivamos, progresamos el esquema antibiótico a carbapenemes y ya nos estamos considerando el tema de los hongos, en especial levaduras en la primera etapa. Y si el paciente persiste febril y no responde a ninguno de los esquemas, ya tenemos que estar pensando en hongos filamentosos. Ahí usamos antifúngicos de mayor espectro. Bien, los pacientes de por sí pueden cargar con cierto riesgo de cursar una neutropenia febril por bacilos gram negativos multiresistentes o extremadamente resistentes. ¿Esto en quién lo vamos a sospechar? En los pacientes que tienen ingresos, o sea, múltiples eventos de neutropenia febril y que han recibido diferentes esquemas antibióticos previos, ¿no? Ni hablar a aquellos que estuvieron en terapia intensiva. Entonces, todos estos son factores de riesgo de que el paciente puede estar cursando una neutropenia febril o una bacteriemia bacilo gram negativo multiresistente o extremadamente resistente. Vemos, fundamental, neutropenias profundas y prolongadas, sobre todo secundarias a bloques de inducción de quimioterapia.
las comorbilidades, la enfermedad hematológica no controlada, es decir, aquellos pacientes que hacen quimio, salen con blastos, hacen una segunda línea de tratamiento, salen con blastos. Ese paciente tiene factores de riesgo para hacer bacteriemias por estos gérmenes, ¿no? Después, el mal pronóstico hematológico, la exposición previa a esquemas antibióticos e internación previa en terapia intensiva. Estos son pacientes, o sea, yo les digo esto y ya nos vienen a la mente un montón de pacientes que tenemos en patrulla, en la internación, que ya son conocidos. Son esos que entran y salen, hacen quimio, se ponen neutropénico, hacen fiebre, se internan, tratamiento, alta, vuelven. Bueno, todo eso hace que el paciente sea de riesgo para multiresistentes. Esto también nos va a determinar qué esquema empírico vamos a usar. Como les decía, la antibiótico-terapia en la neutropenia febril es una emergencia infectológica, ¿sí? Y la sobrevida es inversa al tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento antibiótico. Lo que ha pasado en la experiencia, que es lamentable, es que en general enfermería maneja ciertos horarios de intervalo de dosis de los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, no sé, cada 8 horas lo hacen a las 8 de la mañana, a las 16 y a las 24. Cuando uno indica el antibiótico en el neutropénico febril, tiene que asegurarse que el antibiótico pase cuando la indicación se hace. Y le tiene que explicar al enfermero que no podemos esperar a que se cumpla el plazo de que llegue el horario en el que ellos usan para administrar los antibióticos cada 8 horas. Porque pueden ser 4 a 6 horas que el neutropénico febril está sin recibir su dosis. Y cuando uno va y pregunta, ¿no pasó todavía el antibiótico? Resulta que es por eso, que es algo que no puede pasar. Entonces, estar atentos cuando indicamos el antibiótico. Primero, ver si podemos sacar los hemocultivos dentro de la hora, fantástico. Si no vemos que se pasa el tiempo y no se puede porque no tiene venas o porque no tenemos mano o por lo que sea, o no tenemos frasquito, cualquier problema, pasemos el antibiótico y bueno, después veremos. Y otra cosa es esto de asegurarnos los intervalos que no esperar a los intervalos de enfermería para administrar el antibiótico. Lo tienen que pasar ahí cuando estamos nosotros presentes. Bueno, justamente esto que hablamos varias veces, los pacientes neutropénicos febril de alto riesgo evolucionan al shock séptico en muy poco tiempo. Pueden estar clínicamente estables y capaz en menos de 4 horas estar en un shock séptico, hipotensos refractarios, hipoperfundidos, oligoanúricos, con tendencia al sueño, muy difícil de manejar, o sea, son muy lábiles. Entonces, es importante esto de considerarlo una emergencia infectológica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar básicamente en los pacientes que tenemos rescate microbiológico? Lo clásico es la bacteriemia por bacilo gram negativo. Y sobre todo si no tenemos un foco evidente. El paciente está con fiebre, pero no le encontramos nada del examen físico, lo que está haciendo es traslocando los bacilos a gram negativos entéricos desde el intestino a través de una mucosa lastimada por la quimioterapia en el contexto de la mucositis, y de ahí pasan estos gérmenes a sangre. Y en la sangre los bacilos gram negativos tienen un montón de, digamos, ¿cómo es? Determinantes patogénicos que desencadenan el shock séptico, sobre todo el lipopolisacárido. Entonces, las bacteriemias por bacilos gram negativos son los cucos de los pacientes neutropénicos febriles. No nos puede faltar cobertura y siempre cubrir pseudomonas. Las bacteriemias primarias, como les decía, suelen ser las más frecuentes, a las secundarias a un foco. Un foco puede ser una infección urinaria y en ese contexto un hemocultivo positivo para un bacilo negativo. Pero es raro, es mucho más frecuente las bacteriemias primarias sin foco a bacilo gram negativo. Bueno, vamos a pasar a los esquemas. ¿Lo ven? Porque a mí, yo tengo acá algo que no me deja ver, pero dice esquemas, el título. Sí, se ve perfecto, Martín, ¿eh? ¿Se ve? Sí, sí. A ver, ¿para qué me perdí? Acá. Los esquemas antibióticos en los neutropénicos febriles. Ahora les voy a pasar a describir lo más resumidamente posible qué antibióticos hay y qué características tienen, ¿no? Bien. Lo que esto se usó por muchísimo tiempo en neutropenia febril, la ceftazidima amicacina. Tiene actividad contra los bacilos gram negativos que no tienen la beta-lactamasa de espectro extendido, que se llama BLE, ¿no? Un mecanismo de resistencia, o sea, básicamente de la comunidad.
y tiene actividad para pseudomonas. La amicacina lo que tiene de ventajoso, si bien no es un buen antibiótico en cuanto a su farmacocinética, tiene actividad contra todos los bacilos gram negativos. Todos. O sea, hay algo que es muy noble la amicacina, en el sentido del espectro. Hoy por hoy podemos tener bacilos gram negativos extremadamente resistentes que conservan actividad contra la amicacina. Entonces, como un respaldo, ¿no? Si bien no es un buen antibiótico, que el paciente tenga amicacina es como que uno se queda tranquilo que no le vamos a errar a nada. Después se puede ajustar. Estoy hablando específicamente de bacilos gram negativos. Cubre, tiene actividad contra el lacineto, contra pseudomonas, hasta contra KPC. O sea, es un antibiótico que no es bueno si uno no lo analiza desde el punto de vista de la biodisponibilidad, dónde concentra más y demás, pero algo le va a hacer. Eso asociado a ceftazidima. Esa es una buena opción, como les decía, siempre que no tengamos un foco claro como causa de fiebre. Si el foco es abdominal, ahí perdimos. ¿Por qué? Porque este esquema no cubre estreptococos, no cubre anaerobios, entonces nos quedamos cortos. Pero si el paciente no tiene ningún foco, no se queja de nada y solo tiene fiebre, es una buena opción. La ceftazidima se puede pasar en infusión continua, entre 6 y 9 gramos, 24 horas. Digamos, la estabilidad del antibiótico le permite ese tipo de infusión. Las dosis ya les dije, bueno, la toxicidad que ya conocemos por aminoglucósidos, sobre todo a nivel renal. La piperacilina tazobactam. Como les decía, es el caballito de batalla. ¿Sí? Es de elección en neutropenia profunda y prolongada, ¿sí? Sin exposición previa a otros antibióticos. Es un beta-lactámico, que es la piperacilina, muy parecido a la ampicilina, y con un inhibidor de beta-lactamasa que es el tazobactam, ¿no? Es una combinación. La dosis plena que usamos en neutropénico febril es de 4,5 gramos cada 6 horas y tiene actividad contra bacilos gram negativos del intestino, ¿no? Algunos que tienen actividad, que tienen mecanismo de resistencia de BLE, de beta-lactamasa de espectro entendido, pueden ser sensibles a pipertazo. No es de elección, pero algo le vamos a hacer. Y tiene actividad antipseudomonal. Tiene actividad anaerobios. Por eso yo le suspendo el metro cuando le asocian metro al pipertazo. Porque el pipertazo tiene actividad per se anaerobio, antianaerobio. Entonces, es muy parecido al ampicilbactam en ese sentido. Entonces no hace falta, te cubre. Todo lo que es abdominal cubre, porque cubre anaerobios, cubre estreptococos, cubre bacilos gram negativos con un buen espectro, salvo aquellos que sean BLE y que sean resistentes a pipertazo, ¿no? Y cubre pseudomonas, cubre enterococo. O sea, es un antibiótico muy, muy completo, ¿no? Hay que cuidarlo. Lo que no tiene actividad para Staphylococcus aureus. O sea, no es una buena opción. Y tampoco tiene grandes problemas ni de tolerancia ni de toxicidad. Entonces, es lo que más usamos. ¿Qué pasa? La exposición al pipertazo puede desencadenar resistencia a pipertazo. O digamos que el paciente puede adquirir en un ambiente de multiresistencia algún germen que sea resistente a pipertazo. Entonces, como estamos hablando específicamente de neutropenia febril, lo que vamos a hacer en caso que el paciente con tratamiento con piper siga con fiebre, o después de estar expuesto a piper empiece con fiebre, ya tenemos que pensar en un escalón mayor de espectro, ¿no? Algo más arriba, que no es algo que uno recomienda en todas las situaciones. Esto tiene que ser específicamente para el neutropénico febril. Pero la realidad es que el protocolo dice que si el neutropénico febril con pipertazo persiste febril, pasan las 72 horas que uno siempre espera, vamos a tener que progresar el esquema. ¿Con qué progresamos? Con los carbapenemes. Carbapenemes, digamos, hay un montón, pero los que más se usan son estos tres que yo puse acá en la diapositiva. Imipenem, meropenem y ertapenem. Nosotros en el PENA tenemos disponible meropenem, es lo que más usamos, ¿no? En otros lugares hay imipenem. Bien, ¿qué amplía, digamos, los carbapenemes? ¿Qué agrega en espectro? Cubre bacilos gram negativos que son BLE, digamos, con una eficacia mejor que lo que era el pipertazo, incluso aquellos que cuando el pipertazo sea sensible, y también cubre algunos acinetobacter. El imipenem
tiene un problema. Si el paciente tiene antecedentes epilépticos, no lo vamos a poder usar porque baja el umbral de convulsiones. Y por otro lado, los pacientes renales no eliminan el metabolito que acompaña al imipenem, que es la cilastatina, y se suele acumular y eso también puede desencadenar convulsiones. Entonces, es la única salvedad. La dosis que usamos en neutropenia febril es la dosis máxima, que es de 1 gramo cada 8 horas. La dosis estándar del imipenem es de 500 cada 6. Lo que pasa es que si le damos 500 cada 6, le estamos dando diariamente 2 gramos. Si le damos 1 gramo cada 8, le estamos dando 3 gramos. Esa es la forma de indicar. Nosotros tenemos meropenem, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El meropenem es mejor para tratar pseudomonas que el imipenem. Se puede administrar en infusión prolongada de 3 horas. Es la mejor forma de pasarlo. Y no tiene cilastatina, así que no tiene problema de predisponer a cuadros de epilepsia. Y el ertapenem, lo que tiene de ventajoso, que no lo tenemos en el hospital, pero tiene la ventaja de darse una vez al día en 1 gramo, y ese gramo se puede administrar de forma endovenosa o intramuscular. Y está al mismo nivel de espectro del imipenem y el meropenem. ¿Cuál es el problema del ertapenem? No cubre pseudomonas. Así que me estoy arrepintiendo de haberlo puesto en esta diapositiva. Bien. ¿Qué pasa si tenemos un problema en resistencia, un brote? Tenemos Acinetobacter o pseudomonas extremadamente resistentes y no tienen actividad los carbapenemes, ¿no? Los perdimos. Bueno, vamos a tener que usar colistin. El colistin es otro antibiótico que es con muy buena actividad para bacilos gram negativos, cubre todos los bacilos gram negativos, sobre todo estos extremadamente resistentes, pero hay 4 gérmenes que tienen intrínsecamente resistencia a este antibiótico. Son el Proteus, Serratia, Providencia y Citrobacter. Después, sacando esos 4, el colistin cubre todo. Incluso las Klebsielas que son KPC. Bacterias productoras de KPC, Acinetobacter, pseudomonas, pero estamos hablando ya de una situación bastante complicada. Y acá tenemos ya lo último de lo último, que es la ceftazidima con avibactam para el tratamiento de KPC y ceftolozano-tazobactam para pseudomonas que son resistentes a colistin, imipenem, meropenem, namica, todo ese tipo todo ese espectro. Así que nada, esto es una introducción nada más, no tenemos que usarlo y no quiero que lo usemos nunca, porque si lo usamos es porque estamos muy complicados. Hay lugares donde, por ejemplo, CEMIC, justo leí que publicó hace poco una KPC con resistencia a ceftazidima avibactam. Esto es en Buenos Aires, ¿no? O sea, los bichos existen, no tienen que llegar y tenemos que estar muy atentos. Bueno, esta diapositiva es sobre los criterios de uso de cobertura de cocos gram positivos o uso de vancomicina. ¿A qué paciente neutropénico febril nosotros le vamos a agregar vancomicina al esquema de lo que estábamos mencionando recién? Aquel que tiene sospecha de infección de piel y partes blandas, ¿sí? El paciente por ahí no tiene una celulitis evidente, pero está con dolor, le vemos que está un poco colorado y parece un foco en piel y partes blandas, le ponemos vancomicina. El que está séptico, sin duda, le ponemos vancomicina. El que está con hipotensión arterial, los signos de sepsis, le ampliamos. No le aclaré, pero el paciente séptico no tiene margen de error, y menos si está neutropénico febril. Ahí hay más laxitud, más flexibilidad para la indicación de los antibióticos de amplio espectro, ¿no? Obviamente algo coherente, no le vamos a poner todo porque sí, pero digamos que no nos podemos equivocar, no tenemos margen de error. Entonces, el paciente con hipotensión arterial séptico le ponemos vancomicina, sin duda. Ese es el segundo criterio. Entonces, que evidencie infección de piel y partes blandas de forma clínica, que tenga hipotensión arterial o signos de sepsis, que en los hemocultivos nos informen cocos, creo que eso es medio obvio, pero está como un criterio. Y si bien no está como criterio, yo lo pongo igual el último punto, que es la presencia de un catéter central. Siempre indicamos igual vancomicina si el paciente tiene un catéter central. ¿Cuál es la aclaración? Porque nadie quiere usar antibióticos de más. Si el hemocultivo a las 48 horas es negativo, no hay desarrollo de cocos, suspendemos automáticamente la vancomicina, ¿sí? Eso lo podemos hacer con tranquilidad porque si es un foco endovascular,
y es un estáfilo lo que está dando vueltas, va a aparecer en el hemo. Así que si a las 48 horas ese hemocultivo viene negativo, suspendemos la vancomicina. En las guías de Estados Unidos agregan a las mucositis como un criterio para vancomicina. Si alguien lee esto, nosotros no tenemos la epidemiología de Estados Unidos, con lo cual para nosotros no aplica. Las mucositis en Estados Unidos son por estreptococos de la boca que tienen un nivel de resistencia a ampicilina o a ceftriaxona mayor, con lo cual ellos deciden usar vancomicina por esa cuestión. Nosotros no tenemos que usarlo, no extrapolemos eso porque no nos sirve. Bueno, espero no estar haciendo mucho frío, pero yo les dije era un mundo esto. La neutropenia febril, básicamente tenemos como dos vertientes. Las infecciones bacterianas, que ya hablamos de los focos, cuáles son los posibles focos, qué pasa con las bacteriemias por bacilos gram negativos, sobre todo si no hay foco y hay translocación bacteriana. Y algo que no les dije es qué son las bacteriemias de brecha por bacilos gram negativos multiresistentes. Se llama bacteriemia de brecha cuando un paciente empieza con una neutropenia febril, lo cubrimos, por darles un ejemplo, con piperacilina tazobactam, y dentro del curso de ese tratamiento por esa neutropenia febril, hace una nueva bacteriemia bacilo gram negativo, ¿no? Esa es una bacteriemia de brecha. Si detectamos una bacteriemia de brecha, el pronóstico es bastante malo, O sea, ese paciente está, por decirlo, cascoteado por todos lados, tiene una primera neutropenia febril en tratamiento y dentro del intratratamiento hace una bacteriemia, o sea, detectamos el bacilo negativo en sangre, o sea, la carga bacteriana es importante. Pero bueno, eso en cuanto a infecciones bacterianas, que básicamente ya hablamos todo. Ahora quería dedicarme a lo que son infecciones fúngicas invasivas, que sería la segunda etapa de la secuencia de neutropenia febril. La infección fúngica invasiva está determinada, digamos, no es cualquier hongo el que va a generar el cuadro, ¿sí? Tenemos, como les dije, una primera etapa más temprana de la neutropenia profunda y prolongada, que es por levaduras. En resumen, es cándida el problema. La cándida se puede presentar clínicamente como un shock séptico, puede presentarse clínicamente el paciente como si fuera un bacilo gram negativo, se comporta de la misma forma, puede chocar el paciente en pocas horas, o puede presentarse como una candidiasis diseminada crónica. Esas son las dos opciones para cándida. Y si el paciente persiste más tiempo con una neutropenia profunda, ya empezamos a plantearnos la presencia de hongos filamentosos, no levaduras. Los hongos filamentosos, en resumen, van a ser Aspergillus, Mucor y Fusarium, que no lo puse. Bueno, esto creo que ya lo habíamos comentado. Primer evento febril, piperacilina tazobactam. Sería una secuencia de un paciente de X, ¿no? Persistencia febril, pasan más de 72 horas y la curva térmica está igual. Evaluar cultivos, evaluar que no tenga una infección fúngica, y si los cultivos los primeros hemocultivos vienen negativos, tomar nuevos hemocultivos y progresar a un carbapenem. Si el paciente en tratamiento con carbapenem persiste febril, reevaluar y pensar en infección fúngica invasiva. ¿Cómo vamos a buscar la infección fúngica invasiva? Básicamente con imágenes, tomografía de tórax y de senos paranasales, y si llevamos ya 6 días de tratamiento antibiótico y no resuelve la fiebre, estamos seguramente frente a algún hongo. Entonces, acá estamos habilitados a empezar un tratamiento antifúngico empírico. Es importante lo de la curva de fiebre y la paciencia y el tiempo. ¿Por qué? Porque si la curva térmica, la curva de fiebre, desde que empezamos el primer esquema antibiótico, empieza a descender, pero el paciente al cuarto día hace un registro de fiebre, estamos viendo la cola de un mismo evento, entonces no hace falta cultivar y progresar el esquema antibiótico. O sea, estamos viendo una respuesta clínica y una respuesta en la curva térmica con el primer esquema antibiótico, tengámosle un poco de paciencia y continuemos con lo mismo. Distinto si el paciente está febril persistente y pasan las 72 horas y no hay cambios en la curva térmica, y ahí sí sospechamos que puede haber algo resistente a lo que está recibiendo. Pero es importante eso, no es que es una máquina esto, 72 horas, fiebre, no, vemos si la evolución es buena, clínica, ¿no? Si la fiebre está en mejoría y está con este esquema, podemos en vez de 72, 3 días, esperar 4, no va a cambiar. Uno eso lo va a ir viendo con la misma evolución del paciente.
Bueno, específicamente